la dirección puede afectar significativamente la valoración del riesgo o fraude y la determinación de que si la empresa pues puede seguir con el negocio en marcha o no. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la determinación de la opinión modificada, la NIE 705 nos indica 3 tipos de opinión. Estas ya las hablaron los compañeros al principio de la exposición. Y de forma breve, pues la opinión en salvedades, la opinión la podrá emitir el auditor cuando haya tenido la suficiente evidencia de auditoría, concluya que las incorrecciones son materiales y no generalizadas, o bien no puede obtener la suficiente evidencia para los posibles efectos de las incorrecciones. Siguiente diapositiva, por favor. De igual manera, para una opinión desfavorable, el auditor debe también, después de haber obtenido la evidencia suficiente y adecuada auditoría, puede definir que una de las incorrecciones de forma separada o agregada son materiales y generalizadas para los estados financieros. Siguiente diapositiva, por favor. La denegación de opinión. El auditor se va a abstener de opinar cuando no pueda obtener la auditoría suficiente y adecuada para poder emitir una opinión y que las posibles incorrecciones podrían ser materiales y generalizadas, cuando no sea posible formar una opinión por la existencia de múltiples incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. De estas 3 opiniones vamos a dar ejemplos en la parte práctica y los dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Continuando con nuestra exposición, les vamos a hablar sobre el siguiente título: consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Estos 2 puntos nos hablan de que cuando el auditor ha aceptado el encargo de auditoría y en la ejecución de la misma, pues la dirección manifiesta ciertas limitaciones sobre la información que se está requiriendo, el auditor vendrá y solicitará que dichas limitaciones sean eliminadas para que él no se vea en la necesidad de tener que expresar expresar una opinión con salvedades. En el punto 2 nos dice que si la dirección opta por continuar con las limitaciones a pesar de la solicitud del auditor, pues y si los responsables también del gobierno, el auditor vendrá y analizará los posibles procedimientos alternativos que él puede aplicar para poder venir y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Siguiente, por favor. La presente diapositiva nos dice de que si el auditor, después de aplicar esos procedimientos alternativos, no le es posible obtener evidencia suficiente y adecuada, podrá optar por los siguientes hechos. En ambos hechos, él va a concluir que si los posibles efectos de incorrecciones no detectados en los estados financieros, si son materiales pero no generalizados, él vendrá y expresará una opinión con salvedades. Si él viene y concluye que esas incorrecciones son materiales y generalizadas, entonces una opinión con salvedades no será suficiente, no será adecuada. Entonces ahí tiene 2 opciones. La primera, renunciar a la auditoría cuando las disposiciones legales lo permitan. Y segundo, que si la renuncia ya no es posible, entonces él antes de emitir el informe hará una abstención de opinión. Acá pues cabe mencionar que es necesario que el auditor antes de renunciar, según como lo dice la NIE 202, pues si los acuerdos que se hicieron en un inicio no se cumplen, pues que le evidenciar que él solicitó la información, que él dio seguimiento, pero lamentablemente pues no se tuvo una respuesta de la dirección ni de los responsables del gobierno. Siguiente diapositiva, por favor. Si el auditor se ve en la necesidad de tener que renunciar, antes de realizarlo, él vendrá y le informará a los responsables del gobierno las incorrecciones que él pudo encontrar, que fueron identificadas durante el proceso de auditoría que él realizó, ya que pues por el hecho de que tuvo ciertas limitaciones no quiere decir de que él no efectuó un trabajo
y por eso es necesario de que antes de presentar la renuncia, pues se debe de presentar la información, lo que se logró encontrar en el proceso de auditoría realizado. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando el auditor considera dar una opinión desfavorable o incluso abstenerse de dar una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, la NIA nos dice que él no podrá incluir en este mismo informe una opinión no modificada, no importando si se refiere solo a un extracto de los estados financieros o alguno de los elementos que lo conforman. La NIA pues es muy clara de que es una opinión desfavorable o abstención, pero ahí no se puede incluir en el mismo informe una opinión no modificada. Eso es todo de mi parte y lo dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Jennifer Montes, con carnet 2014-09089. En la estructura del informe de auditoría, cuando se expresa una opinión modificada. Además de los ya establecidos en la NIA 700, también se deberá colocar un párrafo en el informe de auditoría que proporcione una descripción del hecho que da lugar a la modificación. Dicho párrafo se situará inmediatamente antes del párrafo de opinión en el informe de auditoría, con el título de fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable o fundamento de la denegación de la opinión, según corresponda. Cuando hay una incorrección material en los estados financieros que afecta cantidades concretas de los mismos, con esto nos referimos a revelaciones de información cuantitativa. El auditor incluirá en el párrafo de fundamento de la opinión modificada una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección, salvo que no sea factible. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver la estructura del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La NIA 700 nos da la estructura, título, destinatario, opinión de fundamento, párrafo de énfasis, otros asuntos, responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor, el nombre del auditor, su firma, fecha del informe, el directorio, que es la ubicación de la empresa. La NIA 705 nos pide la misma estructura con unos cambios. Por ejemplo, la opinión ya se le coloca con salvedad adversa o cuando se abstiene de opinión. También el fundamento de la opinión lleva el detallito que va con salvedad, opinión adversa, abstención de la opinión. De ahí podemos ver que el párrafo de énfasis, otros asuntos, responsabilidades de la administración, responsabilidad del auditor, el nombre del auditor, firma, la fecha del informe y el directorio va igual en todos los demás informes. Gracias, los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciado Carlos Mauricio, licenciada Darling y compañeros. En continuidad con mi nombre es Catherine Andrea Hernández Estrada, carnet 2015-05-111. Siguiendo con la estructura del informe, nos vamos a situar en el título de párrafo de opinión. En este caso vamos a hablar acerca de la opinión con salvedades. El auditor, al referirse con hechos, eso lo hace mención en varias ocasiones, se va a referir a digamos, a las situaciones o los desenlaces de los cuales no se va a conocer ninguna como respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, que la empresa pueda tener litigios, pueda tener juicios, pueda tener reclamos, también pueda tener, digamos, en este caso, no obtener evidencia suficiente y adecuada en el cual se va a basar para que el auditor dé su opinión. En este caso, el auditor va a resaltar al momento que esté redactando el informe, ya sea que los estados financieros presenten fielmente toda la información en los aspectos materiales. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, con una imagen fiel. También va a, digamos, cuando hay un marco de cumplimiento, el auditor va a indicar al momento de redactar el informe que va a ser de conformidad con un marco de cumplimiento. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva.
Ahora vamos a hablar acerca de ese título de párrafo de opinión desfavorable. El hecho de que el auditor vaya a expresar una opinión, en este caso negativa, no va a eximir al auditor de revelar todas esas desviaciones importantes que vaya a tener en las normas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener, digamos, esas limitaciones en el alcance de su trabajo. Para que el auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es preciso de que también haya identificado esos errores en los cuales llegue a expresar esa opinión. Digamos, en este caso va a incluir esos defectos de presentación de información que a su juicio, digamos, en este caso, vaya a concluir de que sea una opinión desfavorable. El auditor va a hacer énfasis o va a indicar en su opinión que digamos que los estados financieros no van a expresar fielmente de conformidad con un marco de información financiera aplicable, o en dado caso se ve en un marco de cumplimiento que los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos materiales. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, en los cuales, en este caso, el auditor, al dar esta denegación de la opinión, la necesidad, digamos, de que el auditor pueda dar esta opinión se va a originar básicamente por esas limitaciones que va a tener en el alcance al momento que esté realizando la auditoría. Cuando el auditor va a denegar esta opinión, ya sea que no haya podido obtener en este caso evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le va a permitir formarse una opinión. Va a concluir, digamos, que los efectos sí van a ser materiales y generalizados, y va a poner de manifiesto en este caso que debido a la significatividad de los hechos, y se va a ir en el párrafo de fundamento de la opinión, en la denegación, que no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para expresar una opinión. En conclusión, el auditor, en este caso, no va a expresar una opinión sobre esos estados financieros adjuntos. Así que los voy a dejar con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a exponer sobre el fundamento de la opinión. Mi nombre es Marvin Gómez, carnet 2013-004. El fundamento de la opinión, cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, en este caso nosotros como auditores debemos incluir un párrafo en el informe de auditoría que proporcione una descripción de hechos que dan lugar a la modificación. Si existe incorrección material en los estados financieros que afecte a cantidades concretas de los estados financieros, aquí también debemos incluir en el párrafo de fundamento de la opinión modificada una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con información descriptiva revelada, aquí también debemos discutir la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad. Debemos incluir en el párrafo de fundamento de la opinión la información omitida, ya habiendo obtenido la evidencia suficiente y adecuada para poder fundamentar la opinión. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también tenemos la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor denega la opinión. O sea, tiene de opinar sobre los estados financieros. Cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, modificará la descripción de las responsabilidades del auditor requeridas por la NIA 700 e incluirá solo lo siguiente. Debe incluir una declaración de responsabilidades del auditor, que aquí debemos indicar que realizamos la auditoría conforme a las normas internacionales de auditoría, y una declaración de las cuestiones descritas en la sección de fundamento de la denegación de opinión. Aquí debemos indicar
que no se ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y una declaración del auditor acerca de la independencia de las demás responsabilidades y de ética. Es de acuerdo a los requerimientos de la NIA 700. Esta fue nuestra participación y le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Henry Laroj, carnet 2012-16-12-6. Yo les voy a estar hablando acerca de las consideraciones cuando el auditor deniega la opinión, se abstiene de opinar sobre los estados financieros. Como mis anteriores compañeros han comentado, el auditor se abstiene o deniega su opinión cuando no tiene evidencia suficiente y adecuada para expresarla. Y esta evidencia suficiente y adecuada es material y generalizada. Entonces, debe el auditor en la sección Fundamentos de la denegación de la opinión proporcionar información acerca de por qué el auditor ha tomado la decisión de denegarla, describiendo por qué no pudo obtener evidencia suficiente. Y también la NIA nos indica que al momento de denegar nuestra opinión, no se debe utilizar la sección de cuestiones claves y la de otra información, a no ser que disposiciones legales o reglamentarias pidan que se brinde esta información. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en la sección Comunicación con los responsables del gobierno, esta sección nos pide que, bueno, cuando el auditor prevea que debe expresar una opinión modificada, debe comunicar esto al gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que lo llevaron a opinar de ese modo. Esto permite notificar, buscar un acuerdo, confirmar algunas cuestiones, permitir a los responsables del gobierno de la entidad brindar explicaciones e información adicional. El auditor debe, lo que considera esta NIA es que el auditor debe tener una comunicación desde el comienzo de la auditoría desde el comienzo con la planeación y hasta el final cuando emita el informe de auditoría. Les dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas noches, licenciados. Mi nombre es María Isabel Tepeu Pirir, soy carnet 2014-05-637. Vamos a ver los casos prácticos. En este caso nos corresponde la parte de los informes como opinión modificada. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el enunciado que nos dice que la empresa Mar y Sol nos contrata para realizar la auditoría de sus estados financieros por el periodo de enero a diciembre del 2020, que en este caso realizamos el trabajo en 2 etapas, que la primera revisión se concluyó el 16 de agosto del 2020 y la revisión final se concluyó el 20 de marzo del 2021. La Asamblea General de Accionistas se realizó el 20 de abril del 2021, en la cual rendimos el informe. Entonces, para darle resolución a este caso, nos solicita analizar cada uno de los hallazgos o las situaciones que nosotros hemos encontrado durante la auditoría y elaborar el informe consignando el tipo de opinión. En este caso vamos a considerar que vamos a modificar la opinión porque todos los ajustes que vayamos a detectar no fueron aceptados por la administración. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso tenemos los estados financieros, tenemos el balance, el estado de resultado y tenemos el estado de situación financiera. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el caso 1, que es opinión con salvedad. Siguiente diapositiva. Tenemos 2 hallazgos en este caso.
que el primero dice que existen ventas despachadas y facturadas por 2.500.000 con un costo de 1.400.000. Contablemente no se registró la salida de la mercadería en el inventario. El segundo dice que al aplicar los procedimientos de confirmación de saldos con los clientes para verificar las cuentas por cobrar de la empresa, se determinó que existe una diferencia de 232.305 entre el saldo de contabilidad y el saldo de auditoría, que esta diferencia fue porque el cliente ya les había hecho un pago y la empresa no había realizado este registro. Siguiente diapositiva. En este caso, podemos ver que nosotros tenemos una materialidad de 627.857 y que el total de los activos corresponde a 62.785.000, que en este caso tenemos dos incorrecciones detectadas durante nuestra auditoría. El primero le corresponde a 232.305, que en este caso no supera nuestra materialidad. Y el segundo caso, que es el de inventarios, que no se le había dado de baja a esa mercadería que ya se había facturado. Por lo tanto, en este caso, para correr el ajuste, tendríamos que darle de baja al inventario y ajustarlo contra el costo de venta. Pero este 1.400.000 estamos viendo que sí supera nuestra materialidad. Y si sumamos las dos incorrecciones materiales que nosotros detectamos en nuestra auditoría, estamos viendo de que sí supera nuestra materialidad. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar el tipo de opinión a una modificada, que en este caso hicimos la parte del porcentaje de cuánto nos representa, y el 6% y el 5% de forma correspondiente. Por lo tanto, vamos a dar una opinión con salvedad, ya que en este caso determinamos que nuestra incorrección es material, pero no es de forma generalizada. A continuación les vamos a mostrar el informe de auditoría. Buenas noches, mi nombre es David Estuardo Rodenas, carnet 2013-16914. Yo les voy a explicar lo que es el informe del auditor independiente, opinión con salvedad, el cual se los muestro a continuación. Acá no voy a entrar tanto a detalle en tema de estructura del informe, que ya mis compañeros anteriormente les explicaron. Quiero hacer énfasis en la revelación que estamos haciendo en el tema de la opinión y el fundamento de la opinión. En este caso, es una opinión con salvedades, y donde aquí hacemos de notar la responsabilidad del auditor. Por la auditoría del 31 de diciembre de la información financiera de la empresa. Indicamos que en nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión, con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la compañía, de conformidad con las normas internacionales de información financiera, NIF. A continuación, el fundamento de la opinión con salvedades. Acá hacemos énfasis a los hallazgos que explicaba mi compañera en el caso 1, donde estos son materiales pero no generalizados. Acá indicamos que se determinó en el rubro de inventarios una diferencia por la venta de mercadería que en su momento fue facturada y despachada, pero no se ha realizado el registro contable de la salida de la mercancía en el inventario, lo que supone que el inventario tiene un saldo mayor al que debería tener. Esta incorrección representa el 5% y asciende a un monto de 1.400.000 de total del valor del inventario, lo que corresponde a incumplimiento de la NIF. Adicionalmente, se estableció que no se encuentra registrado contablemente el pago de uno de los clientes por un monto de 232.305, el cual representa el 6% del saldo de cuenta por cobrar en el estado de situación financiera. Posteriormente, acá hacemos énfasis a lo que es la responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. Y este otro párrafo, que es la responsabilidad del auditor con relación con la auditoría de los estados financieros. A continuación, seguiremos presentando lo que sería el caso número 2.
Muy bien, vamos a seguir explicando en este caso el caso 2, que nos corresponde la opinión desfavorable o conocido también como adversa. Siguiente diapositiva. Tenemos la parte de los hallazgos. Dice el primero, al realizar una verificación de las ventas se determinó que no fue contabilizada la salida de inventario, salida de mercadería por costo de 10.517.000. El número 2 dice, al revisar el rubro de inventario se determinó que fue valuado al método PEPS, el cual debería ser valuado al costo promedio ponderado y representa una incorrección de 3.828.912, la cual excede de su valor neto realizado. Número 3 dice, la compañía indica que el proveedor Atitlán, que le surte el 80% de la mercadería, ya no podrá tener relaciones operacionales debido a que se encuentra en proceso de cierre de sus operaciones y la compañía no tiene otro proveedor a quien acudir. En este caso, en el número 3, tenemos un indicio de negocio en marcha, lo cual estaremos revelando en nuestro informe. Por lo tanto, para hacer análisis del caso 1 y 2, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a seguir con la misma materialidad que tenemos de 627.857 y tenemos que en este caso 2 incorrecciones materiales en un mismo rubro, lo cual la parte del inventario representa el 48% a nivel de estados financieros, en este caso a nivel del total del activo, y por lo tanto sí es un saldo bastante representativo. En cuanto a la representación que tienen las incorrecciones materiales, también le corresponde un 48%, porque el 13% lo tiene esa mala evaluación que la administración ha realizado a la parte de sus inventarios, porque en este caso el inventario se encuentra sobrevalorado, porque lo tendrían que hacer por el método del costo promedio, pero lo están haciendo por el método del PEPS. Entonces, en este caso, difiere la cantidad real que está registrada en los estados financieros. Y los 10 millones corresponde a un caso similar al que ya vimos de que ya se había facturado la venta, pero no se le había dado de baja contablemente a esa mercadería que ya habíamos vendido. Entonces, ahí lo vamos a tener que ajustar contra el costo de venta. Por lo tanto, reconocemos esa parte en el estado de resultado y le damos de baja en la parte del activo, que en este caso le corresponde el inventario. Por lo tanto, en este caso los hallazgos, pues, de acuerdo a esa medición que el auditor hace que no expresen una imagen fiel sobre los estados financieros tal y como lo establece el marco de referencia de información financiera que le estamos aplicando. Y en este caso le corresponde un rango de incorrección material y generalizada. Por lo tanto, es el 48%. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, estamos viendo el ejemplo ahí de que estamos ajustando la parte del inventario con los 14 millones que le corresponde a ese ajuste. Nosotros como auditores estamos proponiendo ese ajuste a la administración y la administración no los quiere correr. En este caso tenemos los 30.125.000 en la parte del activo que les comentaba, que tenía el 48% de representación a nivel de los estados financieros, y los 14 millones cuando ya hayamos corrido esto, por lo tanto nos queda la parte de 15.779.000. Por lo tanto, sí es un saldo muy significativo lo que nosotros estamos evaluando. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el efecto en el estado de resultado. Aquí estamos ajustando el costo de venta en la parte del debe. Ahí podemos ver cuánto le corresponde del costo de venta. En este caso tenemos los 29 millones. Por lo tanto, sí podemos ver que tenemos una cantidad más en la parte del costo de venta, lo cual hace que, el efecto de esa cantidad es de que hayamos obtenido una pérdida en el periodo, por lo que antes de correr ese ajuste nosotros reportábamos una utilidad de 6.244.000 y cuando ya hayamos corrido ese ajuste vamos a reflejar que tenemos una pérdida de 8.101.000. Por lo tanto, el efecto sí es material y es generalizado porque sí lo estamos evaluando en base a nuestra materialidad. Por lo tanto, en este caso, cambiamos el tipo de opinión. Vamos a presentar el informe.
En este caso, vamos a presentar el informe que es relacionado a la opinión desfavorable. De igual manera, acá en el informe vamos a revelar prácticamente en este caso lo que es los hallazgos, y según lo que se mencionaba en el caso número 2, prácticamente estos son materiales y generalizados, por lo cual nuestra opinión modificada va a ser una opinión desfavorable o adversa. De igual forma, aquí damos ante mención a la responsabilidad del auditor, donde indicamos que hemos auditado los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de su información financiera, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables. Hacemos mención que nuestra opinión, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección de fundamento de la opinión desfavorable de nuestro informe, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la compañía, de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIF. De igual forma, acá presentamos lo que sería el párrafo del fundamento de la opinión desfavorable. Acá determinamos incorrecciones materiales y su impacto es generalizado por un monto de 14.345.912 en el rubro de inventarios, representando el 48% del saldo total. Al 31 de diciembre, contablemente se tiene registrado por 30.125.727, el cual representa el 48% del total del activo. Las incorrecciones materiales corresponden a salidas de inventarios no realizados por 10.517.000 y una sobrevaloración en el inventario real de 3.828.912 debido a la evaluación del método PEPS y no al costo promedio ponderado. El efecto a nivel de estado de resultados corresponde al aumento en el costo por 14.345.912 con un 28% de representación a nivel de estado de resultados, obteniendo un impacto negativo para el resultado del ejercicio con una pérdida contable de 8.101.052. Y acá básicamente hacemos énfasis de que nuestra evidencia fue material y generalizada. De igual forma, mencionamos el párrafo de la incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento, que a partir del mes de abril del año 2021, la compañía ya no poseerá relaciones comerciales con el proveedor Atitlán S.A., que actualmente le surte el 80% de la mercadería debido a que se encuentra en proceso de cierre de sus operaciones y la compañía no tiene planes contingenciales para abastecerse de mercadería para el inventario. A continuación les presentaremos lo relacionado al caso número 3. Bien, vamos a seguir con el caso número 3, que en este caso es la obtención de opinión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la parte de los hallazgos estamos diciendo de que la administración no nos permitió aplicar los procedimientos de confirmación de saldos, que en este caso pues es la NIA 505, ¿verdad? Que en este caso los saldos de esas entidades pues son los bancos, los abogados, las compañías relacionadas, clientes y proveedores, y que la administración nos argumentó que dichos procedimientos, si íbamos a realizar estos procedimientos, los clientes se iban a amonestar con ellos y era probable que ellos ya no les iban a comprar. Y también de que, de acuerdo a las experiencias que ellos habían tenido en años anteriores, era de que los proveedores nunca mandaban su respuesta y que por lo tanto ellos consideraban una pérdida de tiempo prácticamente para nosotros como auditores y como para ellos. En la parte número 2 dice que la administración decidió no efectuar la toma física de sus inventarios a la fecha de cierre debido a que el personal responsable de la administración y control no habían actualizado los auxiliares desde el mes de mayo. Entonces, en este caso no nos dejaron participar en la toma física de inventario. En el número 3 dice, no se contabilizó el pago de la cuota del préstamo, el cual corresponde a un monto de 4.928.000. Siguiente diapositiva. Bien, en la parte de aquí del activo, pues nos dimos cuenta de que entonces no pudimos evaluar la parte del efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, y haciendo una suma de cuánto nos representaba para nosotros como auditores en nuestro alcance, sí era bastante significativo, el cual no pudimos auditar el 67%. Siguiente diapositiva, vamos a ver en la parte del pasivo cuánto es lo que a nosotros como auditores nos limitaron en nuestro alcance.
En este caso es el 41% porque no pudimos hacer la circularización de esas confirmaciones de terceros en la parte de los proveedores, en la parte de las compañías relacionadas por pagar y en la parte de los préstamos que no nos dejaron pues evaluar esa parte. Por lo tanto es un 41% y para poder evaluar esto, siento de positivo, vamos a ver algunos casos de los procedimientos alternos que prácticamente el auditor realiza para poder como abstenerse de opinar, porque prácticamente nosotros como auditores tenemos que agotar todos los recursos que quedan a nuestro alcance. En este caso, para el lado del activo, hicimos hacer arqueos del efectivo, revisión de las conciliaciones bancarias, examinar los ingresos y los pagos de los clientes. En este caso son los cobros posteriores, perdón, examinar la antigüedad de los saldos por cobrar para ver un nivel de liquidez de la empresa, examinar y conciliar las entradas y salidas de los movimientos de inventarios, en este caso hacer una fecha del conteo y realizar hacia los estados financieros y realizar un conteo físico de la fecha, en una fecha alternativa de una muestra de los productos. Siguiente diapositiva. En la parte del pasivo, examinar las condiciones, pues, que en este caso nos especifica en los contratos que la compañía tiene, examinar los movimientos de las cuentas por pagar, que en este caso son los pagos posteriores, examinar la antigüedad de los saldos por pagar, examinar las condiciones de los contratos de los préstamos que se tiene con los bancos y examinar las notas de abonos y pagos efectuados durante el periodo. Sin embargo, no pudimos efectuar ninguno de estos procedimientos alternos debido a que no nos trasladaron la documentación correspondiente. Por lo tanto, nosotros nos abstuvimos de opinar. A continuación, les vamos a mostrar el informe de auditoría. En este caso les presentaré la abstención de opinión. Acá, de igual forma, revelamos la denegación o abstención de opinión y de igual forma quitamos lo que sería la responsabilidad del auditor, indicando que hemos sido nombrados para auditar los estados financieros de Marisol S.A., la compañía, al 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Hacemos mención donde no expresamos una opinión sobre los estados financieros de Marisol S.A. debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación, abstención de opinión. En nuestro informe no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros. Fundamento de la denegación de la opinión. Acá indicamos que fuimos nombrados auditores de la compañía para la auditoría el 31 de diciembre de 2020. No hemos podido satisfacernos mediante procedimientos alternativos, obteniendo limitación en el alcance a nivel de estados financieros de 42.128.527 para cuentas del activo con representación del 67%, correspondiente a bancos, clientes e inventarios, y de 26.098.226 para cuentas del pasivo con representación del 41%, correspondiente de proveedores, compañías relacionadas y préstamos bancarios. La administración no permitió realizar los procedimientos de confirmación de saldos de sus asesores jurídicos, bancos, clientes, proveedores y compañías relacionadas. No presenciamos el recuento físico de las experiencias al inicio y cierre del ejercicio. Sin embargo, el inventario tiene registrado 30.125.727 con una representación del 48% del total de sus activos. Asimismo, en los préstamos a largo plazo no se contabilizó el pago de una cuota, la cual asciende a 4.928.000, que representa el 28% del total de dicha obligación. Como resultado de estas cuestiones, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación con las existencias, cuentas por cobrar y pagar registradas o no registradas, ni en relación con los elementos integrantes del estado de resultado global, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujo de efectivo. Este sería el informe por la abstención de opinión. Compañeros, no sé si tienen algunas preguntas en relación a nuestra exposición.
Si no, esto sería... Bien, señores, ¿tienen alguna pregunta en relación a la exposición del grupo número 10 de NIA 705? No, licenciado. Ok. Entonces, en principio, pues felicito al grupo número 10, un excelente trabajo, diría yo, de todos los informes que hemos visto, incluyendo los 2 salones. Es el primer informe donde vienen cuantificados los problemas, cuantificados en quetzales y en porcentajes. Entonces, ustedes pudieron ver la redacción del informe. El grupo seguramente se siente más cómodo poniendo el efecto en quetzales y en porcentajes para justificar y poder mantener su criterio, especialmente ante una junta de accionistas, ¿verdad? Entonces, la teoría muy bien explicada, los casos prácticos también, ¿verdad? Entonces, si el día de hoy tuvieran su examen privado y les viniera opiniones, seguramente el grupo sacaría 10 sobre 10, ¿verdad? O 100 puntos. Los felicito. Un muy buen trabajo. Lo único es en el caso número 2. Ahorita le damos la palabra, Gabriel. En el caso número 2, me llama la atención de que están sugiriendo que se salgan de PEPS para pasarse al promedio ponderado. El PEPS es un método aceptado por NIC número 2, ¿verdad? Entonces es complicado decirle a la compañía, sálgase de un método que sí está autorizado. Es mucho más fácil que yo le diga, sálgase de UEPS y pásese al promedio ponderado, ¿verdad? Entonces, como para justificar mejor este informe, yo diría que el cambio debiera ir de UEPS a promedio ponderado. Y lo otro, siempre en el caso número 2, las cuentas de ajuste, ¿verdad? Están tocando el costo de ventas y están tocando el costo de ventas especialmente con la diferencia en la evaluación del inventario. No pueden tocar el costo de ventas porque el inventario no lo han vendido. Entonces yo puedo tocar el costo de ventas o cuando ya lo vendí o cuando el inventario vino de vuelta a la compañía, ¿verdad? Entonces no podemos tocar el costo de ventas. En todo caso, una cuenta de otros gastos que igual ustedes dirán va a ir a caer al estado de resultados, pero a la hora de determinar los ratios financieros, obviamente van a ser totalmente diferentes. Habían 2 personas que habían levantado la mano, por favor, si tienen dudas. María Isabel. Sí, solo en relación al trabajo, para el tema de la evaluación del inventario, nosotros lo tomamos como que, digamos que la administración tenía autorizado, o sea, sus políticas estaban establecidas en base al costo promedio y ellos lo estaban realizando en base a... La aplicaron de una manera que no es consistente. Así es. Entonces, tal vez habría que agregarle esa partecita, porque se entiende que ustedes le están imponiendo que se cambie al promedio ponderado, ¿verdad? Entonces, tal vez agregarle, por decisiones de la administración, los inventarios deben evaluarse a promedio ponderado y decidieron evaluarlo a PEPS, ¿verdad? Entonces, ahí ya solucionaríamos el problema. ¿Qué más? Únicamente en cuanto al inventario, sí, únicamente. Ok, entonces debiéramos tomar este trabajo para referencia, bueno, de hecho todos, porque para eso les están haciendo las correcciones para efectos de exámenes privados y demás. El resumen es bien pequeño porque esto es parte de las clases que vienen la próxima semana.
Sin embargo, voy a ponerlo acá rápidamente para que ustedes lo vean. Y es la NIA 705 de las opiniones modificadas. Todo eso lo explicaron. Tengo primero la con salvedades, ¿verdad? En la salvedad la voy a dar cuando tengo una incorrección no corregida o cuando tengo una limitación en el alcance. Pero acá está con negrilla que tiene que caer en categoría de material, pero no generalizada. Y entonces este concepto de material, pero no generalizado, lo tenemos que entender. Cuando decimos que es generalizado, me afecta la mayor parte de los estados financieros. Cuando es material, pero no generalizado, es una parte de los estados financieros, que igual sigue siendo importante. Entonces yo diría, material es importante y generalizado es muy importante. Por ejemplo, no les aceptan los ajustes por 100 quetzales, los activos son de 100 quetzales, no les aceptan los ajustes por 25 quetzales, eso es material. Pero no les aceptan los ajustes por 80, ahí ya cae en material y generalizado, ¿verdad? Y entonces esto tiene que caer en categoría de material, pero no generalizado. Estoy hablando de la opinión con salvedades. ¿Cuáles son las incorrecciones? Dice que existen incorrecciones. Generalmente son 3. Cuando no me aceptan los ajustes, cuando las revelaciones son inadecuadas, es decir, me están mintiendo en las notas a los estados financieros, o las políticas son inconsistentes, que era lo que nos acaba de aclarar María Isabel, ¿verdad? Entonces, estas son las 3 incorrecciones: ajustes no aceptados, revelaciones inadecuadas o políticas inconsistentes. Caemos a la opinión adversa o negativa. En la opinión adversa o negativa es cuando existen incorrecciones materiales, cualquiera de estas 3, pero ahí sí cae en categoría de material y generalizada. Y la última, que es la denegación o abstención de opinión, que es cuando tenemos una limitación en el alcance. Es decir, no me dejan desarrollar el trabajo de auditoría. Lo único es de que cae en categoría de material y generalizada. Entonces, en las 3 opiniones anteriores, se necesita el párrafo de fundamento. Un párrafo de fundamento adicional, ¿verdad? Porque todas traen el párrafo de fundamento normal y esta trae otro párrafo de fundamento. Ahí voy a explicar cuáles son las razones por las que me estoy apartando de la opinión limpia, cuantificando el problema en quetzales y en porcentajes, que fue cabalmente como lo hizo el grupo número 10. ¿Dudas con lo que está en la pantalla? No, muchas gracias. Bien. Entonces, el día de hoy se les enviaron 2 materiales, uno va en Word y uno en Excel, que son los que vamos a usar para las clases de la próxima semana, que no tienen exposición, sino van a ser clases magistrales. Para contarles, anoche discutimos la práctica con los titulares, los catedráticos titulares. El día de hoy se las van a presentar a los auxiliares, y entonces ya tenemos fecha para entregar la primera parte de la práctica, que es la planificación. Está el 20 de septiembre. Entonces probablemente tengamos que interrumpir nuevamente las presentaciones y vamos a distribuir todas las partes de la práctica en cada uno de los grupos, ¿verdad? Entonces,
se los comenté, había que trabajar en las investigaciones anteriores para de acá en adelante, a partir del lunes, dedicarnos específicamente a la práctica, ¿verdad? Porque sí, es una práctica grande, el enunciado lo redujeron un poquito, realmente no es tanto, son 17 páginas que tiene el enunciado, que vamos a tener que resolverlo y sobre todo que vamos a aprender bastante. Entonces, no sé si tengan alguna duda con la actividad de hoy. No, gracias. No, Bien. gracias. Entonces, nuevamente, gracias. Nuevamente, con la felicitación al grupo número 10, los dejo con Darling, por favor, para el respectivo examen corto. Buenas noches, compañeros. Comparto el link en el chat. Ya pueden iniciar su evaluación. Tienen a las 8:10 para resolverlo.
Listo, compañeros, el tiempo ya terminó. Que tengan feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche.